el ministerio Restaurando el Altar de David, RA, con sus pastores Fernando y Janet Mayorga, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, presentan su programa Es tiempo de adorar. Porque ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Solo Él es santo y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dele un fuerte abrazo de bienvenida al que está a su lado, al que tiene atrás. Dale bienvenido, qué rico tenerte aquí. Qué bueno es poder compartir esta noche y estar todos juntos. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Estamos en una serie de charlas de escuela para padres, y esta noche pues vamos a continuar. No sé, Julie, si me puedes ayudar para colocar el primer video, el de... Vamos a colocar un video cortico, una reflexión cortica acerca de lo que nuestros hijos hacen cuando nos ven a nosotros. Sí. Bueno, me dicen es que están haciendo pruebas estamos tratando de ya enviar por internet las charlas, entonces para que se vean online por internet. Entonces están que hacen pruebas y no se puede mirar el video ahorita, pero me dicen que al final sí. Entonces al final de la charla, si Dios permite, entonces vamos a mostrarles el video, que me pareció muy, muy interesante que lo pudiéramos ver. Bueno, entonces yo quiero que me acompañen con su Biblia. Esta es una charla que les compartí hace algunos domingos, creo, pero pues mi esposo me pidió que nuevamente la compartiera porque pues me dijo que era muy importante que como que tuviéramos eso muy claro en nuestras vidas. Y entonces voy a compartirla de pronto de una manera, bueno, como Dios me guíe. En el libro de Jueces, en el capítulo 13, vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 13, verso 8 y también el verso 12. Jueces, capítulo 13, versos 8 y también el 12. Dice: entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y dice el verso 12: entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Aquí está hablando, usted puede leer de pronto todo el capítulo, y tiene el título ahí exactamente el del nacimiento de Sansón. Recuerdan que Sansón fue uno de los jueces de Israel, un hombre tremendamente poderoso, con una unción poderosa. En su cuerpo tenía un poder tremendo, que era capaz de derribar, tumbar, matar hasta 1000 hombres él solito. Pero cuando él fue a nacer, cuando el ángel de Jehová vino a la mamá de este niño que iba a nacer,
Dice que el mismo ángel de Jehová descendió. Miren qué tan importante es nuestros hijos. A veces creemos que tal vez el hijo o la hija que tenemos fue tal vez una casualidad, o algunos tuvieron ese niño o esa niña no en muy buenas condiciones, tal vez fue en medio de algún maltrato, algún abuso. Pero miren, lo que me muestra aquí la palabra es que el mismo ángel de Dios descendió a esta mujer que en ese momento era estéril y le dijo que iba a tener un niño, y le dio algunas especificaciones o algunas condiciones que debería tener con ese niño. Y entonces el mismo Manoa, que era el padre de Sansón en ese momento, era Manoa, como no había estado en el momento en el que el ángel había descendido y le había hablado a su esposa, entonces él le pidió al ángel que volviera a venir y que por favor le dijera cómo era que debía educar a ese niño. Dice, ¿qué le hemos de enseñar? ¿Qué debemos hacer con ese niño? ¿Cómo lo debemos educar? ¿Cuál debe ser la manera de vivir de ese niño? Entonces aquí hay dos cosas muy importantes. Lo primero es que el ángel de Dios desciende cada vez que va a venir un niño al mundo. Cada vez que usted se encontró en embarazo, cada niño que usted tiene, cada uno de sus hijos, el mismo Dios se preocupó por ese niño. Y tal vez usted no vio al ángel. Tal vez usted dice, pero no, pastora, la verdad a mí no me ocurrió como a estos padres. A mí ni se me apareció ningún ángel, a mí no me habló, no me dijo nada. ¿Sí? Pero lo que le quiero asegurar es que sí, definitivamente cada uno de nuestros hijos, cada uno de esos niños que usted tiene, cada uno de esos hombres y mujeres que Dios le dio como hijos, tienen un propósito de Dios específico. Dios tiene un plan y tenía un plan trazado con nuestros hijos. Por eso el mismo ángel de Jehová desciende cuando va a venir un niño al mundo. Y lo otro muy importante que usted debe tener claro es que usted, si no se lo había preguntado, si cuando usted tuvo ese bebé en sus brazos o cuando su niño estaba dentro del vientre de la mamita, si tal vez usted no se preguntó y no le preguntó a Dios más bien, Señor, ¿qué debo hacer con este niño? ¿Cuál debe ser la manera de vivir del niño o de la niña que tú me vas a dar? ¿Qué le debo enseñar? ¿Cómo lo debo guiar? Tal vez la mayoría de nosotros como padres nunca nos hemos preguntado eso, ni mucho menos se lo hemos preguntado a Dios. No nos hemos detenido a preguntarle a Dios, Señor, este hijo que tú me diste, ¿para qué me lo diste? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo lo debo guiar? ¿Cómo lo debo enseñar? Porque yo no sé. Y de ahí que muchos y muchísimos errores hayamos cometido en esta vida con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque por ignorancia, muchas veces por ignorancia, muchas veces porque le hacemos pagar a nuestros hijos lo que nos hicieron vivir a nosotros, o porque desconocíamos cómo hacerlo, o porque lo hicimos como a mí me hicieron, como mis padres me enseñaron, tal vez a los golpes, tal vez sin tenerlos en cuenta, y así creemos que debe ser la manera como nosotros debemos guiar o educar o enseñar a nuestros hijos. Por eso Dios puso en nuestro corazón que diéramos este seminario de 4 conferencias o 5 más o menos para los padres, porque si algo estamos notando es que si nosotros como padres no nos ponemos alertas, no nos ponemos a hacernos esta pregunta como lo hizo Manoa, que Manoa tan pronto supo que su esposa iba a tener un bebé, lo primero que le preguntó a Dios, lo primero que le preguntó al ángel es, bueno Señor, ¿y qué voy a hacer con ese niño? ¿Qué es lo que él va a hacer en el futuro? ¿Cómo lo debo guiar? Hasta le dijo qué debía comer y qué no debía comer. Tremendo estos padres. Y nosotros muchas veces dejamos que pase el tiempo, pasan los años, y cuando ya vemos que nuestro hijo se está perdiendo, cuando ya vemos que nuestro hijo está de pronto en malos pasos, en vicios, en cosas, es cuando como que reaccionamos y decimos, oiga, algo hice mal, algo estoy haciendo mal, me tengo que corregir.
tengo que corregirme como padre, he hecho las cosas mal y tal vez no sea tarde, pero sí nos va a costar muchísimo más. ¿Por qué? Porque nos va a costar lágrimas, porque nos va a costar muchos dolores, porque nos va a costar tal vez trasnochadas, tal vez mucho dolor en nuestro corazón. Pero si, como lo hizo Manoah, cada uno de nosotros hoy se decide a decirle al Señor: Señor, este hijo que tú me has dado, ¿cómo lo debo empezar a guiar? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. La verdad, nosotros nos la hemos hecho con nuestros hijos y Dios nos ha empezado a mostrar cosas de las cuales Él quiere hacer con nuestros hijos. Y hemos tratado de ser obedientes hasta donde más hemos podido acerca de nuestros hijos, de cómo guiarlos, de cómo enseñarlos, aún de qué estudiar, de dónde estudiar. Hemos tratado de ser muy sensibles a la voz de Dios. Algunos padres prefieren colocar a sus hijos, no sé, de pronto por cuestiones económicas. Nosotros también hemos pasado situaciones económicas muy duras, pero a veces un padre, por economizarse unos pesos, prefiere colocar a su hijo en un colegio donde de nada bueno enseñan, donde la crisis en los jóvenes y en los niños es terrible, donde los maestros, de todo pasan. Pero decimos: no, pero es que no puedo, y entonces lo ponemos por allá a que reciba todo lo malo, todo lo que no sirve. Y nosotros hemos entendido que lo que nuestros hijos reciben en esos primeros años es tan importante y tan crucial, que así nos haya costado un poquito más de pesos, así nos haya tocado un sacrificio mayor, de pronto hablando económicamente, de pronto de trasladarlos en un bus, de pronto de pagar una ruta o lo que sea, pero nosotros decimos: son las bases, y más importante lo que nuestros hijos van a recibir, y entonces decidimos siempre nuestros hijos estudiar en los colegios cristianos. Que no tanto reciban, sí, amén, porque van a recibir una enseñanza intelectual, de conocimiento, de todo esto, pero lo que más nos importa es las bases espirituales, la formación espiritual que nuestros hijos vayan a recibir. Por eso determinamos, y Julie nunca ha estudiado en un colegio que no sea cristiano, terminó en un colegio cristiano, y nos costó sacrificio, nos costó dinero, nos costaba, estudió en uno en Chía, mejor dicho, eso, el gimnasio campestre, que era el de avivamiento, y nos costó, pero decíamos: vale la pena porque es un buen colegio. Y ahora tenemos a nuestro hijo, a David el menor, también en un muy buen colegio cristiano. ¿Por qué? Porque entendemos que ahí es donde nosotros, juntamente con docentes, con profesores, ellos van a recibir una enseñanza que les va a formar para toda la vida, que son las bases fundamentales para toda la vida. Entonces, usted se lo ha preguntado. Yo quiero esta noche que usted se haga esa pregunta que se hizo Manoah, y que esta noche usted también se la haga a Dios. Que esa sea su meta principal en estos días. Señor, dime cuál es el futuro de mi hijo tal, qué es lo que tú quieres para mi hija tal, hacia dónde tú quieres llevar a mi hijo, cuál es el propósito. Guíame aún en dónde le debemos poner a estudiar, en qué hacer con ellos, ¿sí? Porque nuestros hijos son barro en nuestras manos. Ellos se dejan moldear por nosotros. Si nosotros no los moldeamos conforme a la voluntad de Dios, entonces ellos van a crecer, tal vez se van a volver vasijas que van a estar deformadas. Y Dios, cuando nos escogió a ustedes y a nosotros como padres de esos hijos tan maravillosos que Dios le dio, era para que usted los formara como esa vasija de honra. Pero lamentablemente muchos de nosotros, muchos padres, no se han puesto en la tarea de formar esa vasija. Nos descuidamos, hay cosas más importantes, hay trabajo por hacer, hay amigos que atender, hay situaciones más importantes que nuestros propios hijos. Cuando debería ser todo lo contrario. Son nuestros hijos la prioridad. Son nuestros hijos los que necesitan de nosotros y los que van a ser formados solo por nosotros. Padres que le culpan al colegio de la mala situación de su hijo, del problema que tiene su hijo.
dijo, no, el culpable no es el colegio, el culpable no es el mundo, el culpable no es la sociedad, la culpable no es la televisión, el culpable no es la internet, el culpable somos nosotros como padres que hemos descuidado la labor, la responsabilidad, el trabajo que Dios nos entregó en nuestras manos, que fue formar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Él. Conforme, así como Manoa lo pudo hacer, usted también lo puede hacer. Nosotros también lo podemos hacer. ¿Que va a costar sacrificio? Claro que sí. ¿Que le va a invertir, que usted va a necesitar invertir más de su tiempo? Claro que sí. ¿Que tal vez le va a costar más, hablando económicamente, usted va a tener que levantar más su fe porque le va a costar más plata, y entonces la poca fe que tenía para creer que no le iba a costar un peso, no, le va a tocar creer un poquito más y decir, me va a tocar pagar una pensión, pero yo creo que Dios me va a proveer para poder educar bien a mi hijo. Y si usted no lo puede tener en un colegio así, entonces a usted le toca una labor doble, porque entonces en su casa usted tiene que cimentar muy buenas bases espirituales, hablándolo, guiándolo, enseñándole la palabra de Dios. Pero si lo puede tener en un buen colegio, es lo mejor que también puede hacer. Entonces, eso es. Hágase esa pregunta. No importa, usted dice, bueno, pues pastora, ya mi hijo tiene 16, 17, 18, 32, como el de Perchi María. ¿Ya qué? Ya el tiempo pasó, ya eso ya nada que hacer. No, quiero decirle que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Nuestro Dios nunca llega tarde. Nuestro Dios, aún así nuestros hijos de pronto en años atrás no les hayamos enseñado lo que debíamos haberles enseñado, pero Dios nos da la oportunidad nuevamente. Dios dice que Él hace las cosas cada día. Entonces Él nos da la oportunidad de que ahora, si su hijo ya sea grande, ya sea un adulto, usted pueda empezar a implantar estos principios y a hacer que Dios haga lo que tenga que hacer en la vida de su hijo, porque nuestro Dios es un Dios de milagros, amén. Solamente Dios necesita que usted como padre diga, lo quiero hacer. Diga, Señor, perdóname, porque yo no me había hecho esta pregunta. La verdad, sinceramente, ¿cuántos se habían hecho esta pregunta y cuánto le han hecho esta pregunta a Dios? Como lo hizo Manoa. ¿Cuánto le han preguntado, Señor, dime qué le debo enseñar y qué hemos de hacer con el niño que ha de nacer? ¿Cuántos se han hecho esta pregunta y cuántos se lo han preguntado a Dios? A ver, levántenme la mano. Oiga, Alvarito, Fercho también, con el bebé también ya se ha preguntado. Marinita. Muy bien, esa es una pregunta que todos nosotros deberíamos hacerle a Dios y dejarnos guiar por Él. Él habla, ¿usted sí sabe que Él habla? Dios habla, y Dios habla todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros estos oíditos los tenemos mal sintonizados y escuchamos toda clase de cosas, de toda clase de personas y de lo que no debemos, pero la voz de Dios a veces no la escuchamos claramente. Pero Dios está hablando constantemente. Y si usted le pregunta a Él qué debe hacer con su hijo, cómo guiarlo, cómo encaminarlo, cómo llevarlo a un Señor, qué le debo enseñar y cómo lo debo preparar, Dios se lo va a decir y lo va a guiar, así como lo hizo con estos hombres. Amén. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Desde el verso 17. Génesis 18, 17. Mire esto. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. A mí me impactan estos 2-3 versículos. ¿Por qué? Porque Dios dice, Dios estaba a punto de destruir Sodoma y Gomorra. Pero antes de hacerlo, Dios dice, ¿será que yo le voy a encubrir algo a Abraham? ¿Será que yo le voy a ocultar algo a este hombre? Que yo sé, miren estas palabras del mismo Dios, dice, porque yo sé, miren la característica, que Él
mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. ¿Por qué Dios no le encubría nada a Abraham? ¿Por qué? Porque él sabía que Abraham era confiable. Diga, confiable. Dígalo más fuerte, confiable. ¿Qué es confiable? Dios sabía que lo que Dios le mandaba a Abraham, él no solamente lo hacía, sino que se lo enseñaba a sus hijos, guiaba a sus hijos para que ellos siguieran por el mismo camino, para que ellos aprendieran los mandamientos de Dios, para que ellos siguieran el camino de Dios, para que ellos siguieran sus preceptos. Por eso dice Dios, porque yo sé, dice Dios, habiendo de ser Abraham una gran nación, grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, yo sé que él mandará a sus hijos. Eso es ser confiable. Dios nos ha levantado a nosotros como padres, nos ha dado a nosotros unos grandes tesoros en nuestras manos, que son nuestros hijos. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Que seamos confiables. Miren, lamentablemente nosotros no hemos sido confiables para Dios, o muchos tal vez no han sido confiables para Dios. Dios ha esperado tanto de nosotros. Dios ha esperado que nosotros cojamos nuestros hijos y los guiemos efectivamente hacia el camino de Él, que les enseñemos la palabra. ¿Saben qué es lamentable? Que muchos de nosotros ni siquiera invertimos en una Biblia para nuestros hijos. Y yo lo digo hasta por mí misma. David hacía rato me estaba pidiendo una Biblia, y siempre hay cosas más importantes. Hay que pagar esto, hay que pagar allí, hay que comprar allá, ¿sí? Pero no nos encargamos o no le damos la importancia a las cosas que realmente son importantes. Y él nos estaba pidiendo una Biblia hace rato y no se la dábamos. Hasta qué día que vino el señor, el conferencista, que a propósito no es toda la Biblia, pero es un muy buen devocional para los niños. Y David agarró su librito, su Biblia devocional, y duerme con ella, y la coge, y escribe, y hasta nos dice, oiga, hoy no hicimos el devocional, y nos recuerda. Pero nosotros somos a veces, por eso Dios no nos entrega más cosas. Porque Dios iba a hacer con él una gran nación y lo iba a hacer padre de las familias de la tierra, porque era confiable. Y muchas veces Dios nos quiere entregar a nosotros como familia mayores cosas, bendiciones, darnos lo que le hemos pedido, pero Dios dice, no puedo, no eres confiable. No pudiste con tus propios hijos, mucho menos vas a poder con otra cosa. Si no puedes con tus propios hijos, si no puedes enseñarles mi palabra, si no tienes tiempo para enseñarles mis mandamientos, para enseñarles mis promesas, para guiarlos por mis caminos, ni me pidas más. ¿Para qué? Si eso te quedó grande. Entonces Dios dice, no estás capacitado, no eres confiable, no puedes con tu propia casa, menos podrás con más familias. A veces le estamos pidiendo, Señor, dame un ministerio más grande, Señor, regálame más gente, envíame, Señor, necesito mis 7, necesito. Y Dios dice, ¿y tus hijos y tu casa qué? ¿Ya pudiste? ¿Ya estás dedicando tiempo para tus hijos? ¿Ya les estás enseñando mi palabra? Porque si no les enseñas a tus hijos, ¿cómo piensas enseñarle a los de afuera? Empiece primero con su casa, y luego sí, le voy entregando más familias, y lo voy a hacer padre de familias y padre de naciones, pero primero empiece con sus hijos. Y que Dios pueda decir de nosotros, porque yo sé, Dios mismo lo decía, porque yo sé que Él mandará a sus hijos. Por eso Abraham era confiable delante de los ojos de Dios, y por eso Dios lo hizo padre de las familias de la tierra. Por eso Dios lo hizo padre de naciones, porque Dios vio en Abraham un padre que era confiable. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos dedicándole a nuestros hijos y a la palabra de Dios? ¿Saben que eso a mí me ha confrontado mucho? Porque a veces yo digo, Dios mío, ¿cómo administro mi tiempo? ¿Cómo hago? Porque aquí a veces uno está en varias cosas, en muchas cosas, llega el uno, llega el otro, y bueno, está David, está Emanuel, está Sara, que se reúnen los 3 niños de los que estamos aquí todo el día,
Y ellos están jugando y correteando y juegan allí, juegan acá. Y yo a veces me quedo mirándolos y yo digo, Dios mío, chévere poderlos reunir y hacerles el devocional, chévere poderles estar capacitando mientras de pronto están ahí jugando o algo. Y eso me ha confrontado y a veces no sé cómo ordenar el tiempo para poderle dedicar más a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos son el tesoro nuestro. Ellos son lo que Dios nos va a pedir. ¿Qué le enseñaste? ¿Cómo lo formaste? ¿Cómo lo guiaste? ¿Si lo instruiste en mi palabra? Y que no pase el tiempo y luego tengamos que llorar lágrimas de sangre y clamar y venir aquí todos los días a gritar delante de Dios porque nuestros hijos se están perdiendo, porque cuando tuvimos la oportunidad no lo hicimos. La oportunidad de enseñarles, de guiarles, de enseñarles la palabra de Dios, de educarlos por el camino que Él quiere. Entonces, ¿usted es confiable para Dios? Le hago esa pregunta, contéstesela a usted mismo. ¿Hemos sido confiables para Dios? ¿Cómo vamos a enseñar lo que nosotros no conocemos? Si usted no es una persona que lee la Biblia, ¿cómo le va a enseñar a su hijo a leer la Biblia? Si usted no es una persona que ora, ¿cómo le va a enseñar a su hijo que ore? Si usted es una persona que no le gusta venir a servir a la iglesia, ¿cómo le va a enseñar a su hijo a que sirva? Si usted es una persona que odia a todo el mundo, ¿cómo le va a enseñar a su hijo a que no odie? A que ame, a que sirva. Entonces no podemos enseñar algo que no conocemos. Por eso los primeros que tenemos que ser formados en los caminos de Dios somos nosotros. Los primeros que tenemos que ser instruidos en el camino de Dios somos nosotros. Y el video que les quería mostrar ahorita, si lo podemos mostrar ahora, es eso. Cómo los hijos hacen todo lo que ven de nosotros como padres. Usted no se da cuenta, pero su hijo tiene los ojos puestos en usted día y noche. Su hijo se está dando cuenta de cada cosa que usted hace, cómo la hace, de lo que dice, cómo lo dice. Y él va y replica todo lo que ve en usted y sobre todo en el varón. Va y replica todo lo que ve en casa. Si es violento, si es iracundo, si es gritón, si es mal geniado, si es irresponsable, todo lo va a hacer su hijo porque ellos repiten todo. Entonces, si usted está haciendo las cosas mal y no las corrige, si usted no se está encaminando por el camino de Dios y no corrige sus pasos, sus hijos van a hacer exactamente lo que ven en cada uno de nosotros. Entonces, lo segundo es, ¿está usted siendo confiable para Dios? Si no lo está haciendo, no es tarde. No es tarde. Usted puede empezar ahora. Y qué día les hablaba de un ejemplo triste, muy triste, creo que es una de las historias más tristes de la Biblia. Es la historia de Elí, del sacerdote Elí. Si hay una historia triste en la Biblia, yo creo que es esa, para mí. Un gran sacerdote de Dios, servía en el altar, creo que toda su vida sirviéndole a Dios en el altar como sacerdote. Pero dice la Biblia que este hombre, su gran pecado de este hombre Elí, no era que fuera adúltero, no era un borracho, no era un fornicario. ¿Saben cuál fue el gran pecado de este hombre Elí? El gran pecado de este hombre Elí fue no haber estorbado a sus hijos. Y no eran bebés, porque habla la Biblia de que estos ya eran grandes, de que también servían en el altar, de que también se encargaban de recoger las ofrendas de Dios. Pero dice la Biblia que este hombre Elí, el sacerdote, no estorbó a sus hijos. Apenas los miraba y les decía: mijitos, lo que están haciendo está mal, miren, no lo hagan así, corríjanse, ¿sí? Por favor. Pero ¿saben qué es estorbar? Estorbar es colocarse en medio. Estorbar es decir, pues no avanzas, no haces lo que estás haciendo, te lo impido y pasas por encima de mí si lo vas a hacer. Pero no vas a ofender a Dios. No vas a lastimar a nadie, no te lo voy a permitir. Si lo haces, pasas por encima mío, pero yo te estorbo y no lo vas a hacer más.
Y Elí no lo hizo. Elí tomó deportivamente el pecado de sus hijos, que parece que robaban, que parece que fornicaban, y no los estorbó. ¿Y saben qué dijo Dios? Le dijo Dios a Elí: yo había prometido que tu descendencia siempre estaría sirviendo en el altar, pero ahora no más. Corto de tu descendencia, no habrá uno más que sirva en mi altar. Y dice que hubo un momento en el que fueron a la guerra, sus hijos a pelear, los mataron en la guerra. Llegó la noticia al padre de que sus hijos habían muerto. Él, al recibir la noticia de que el arca de Dios había sido robada por los filisteos y de que sus hijos habían sido muertos allí, dice que la silla, como estaba recostado, se cayó, se ennucó, murió también. Y no quedó nadie que sirviera más en el altar de parte de esa generación. Todo por un pequeño pecado. ¿Saben cuál? No haber estorbado a sus hijos. Entonces Dios necesita padres confiables, padres que pongan por encima la palabra de Dios, aún por encima del amor que les podamos tener a nuestros hijos, aún por encima es que muchos padres, que día escuché a alguien que me dijo algo así. Me dijo: pastora, si mi hijo se va de la iglesia, yo también lo pensaré, pastora, porque para mí la luz de mis ojos son mis hijos. Yo, wow, grave. La luz de sus ojos son sus hijos. Yo pensé que era Dios. Yo pensé que su guía era Dios y no sus hijos. Pero a veces pasa eso, que colocamos primero, aún los errores de nuestros hijos no nos importan, y hay de que me les quieran decir algo, y ponemos por encima a nuestros hijos que lo que Dios quiere que hagamos, que nos los estorbemos, que no les permitamos el pecado, y que por encima de todo siempre está Él, su palabra, sus mandamientos y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Primera de Reyes, capítulo 2, versos 2 al 4. Primera de Reyes, capítulo 2. Algo que también tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Ahí David estaba hablándole a Salomón, su hijo, y le estaba diciendo: Salomón, yo voy a partir ya Dios me está llamando a su presencia, y te voy a decir qué tienes que hacer. Entonces le decía a David: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello en que emprendas. Amén y amén. Amén. ¿Qué le estaba diciendo David a Salomón? Esfuérzate y sé hombre. David le estaba diciendo a Salomón: Salomón, yo me voy, yo parto, yo me voy para el cielo, tú te vas a quedar aquí, vas a tener una tarea muy grande que hacer. Hay otros versículos más adelante donde David también le especifica a Salomón la obra tan grande que era levantar templo para Dios. Pero le dice David a Salomón: esfuérzate y sé hombre. ¿Saben qué significa esa frase? Sé valiente. Te va a tomar trabajo, te va a tomar sacrificio. Vas a tener que tener mucho valor, valga la redundancia. Vas a tener que sacrificarte. La vida no es fácil, las cosas no son fáciles a veces para obtener, pero esfuérzate y sé hombre. Fue lo que le dijo David a Salomón. A veces, ¿qué pasa? Que nosotros como padres queremos guardar a nuestros hijos en una burbujita, en una cajita de cristal, pero no les enseñamos a nuestros hijos que la vida no es fácil, que se requiere esfuerzo, que se requiere valentía, que muchas veces nos caemos pero nos tenemos que volver a levantar. ¿Saben por qué hay mucho suicidio en los jóvenes? Por esto,
Porque tal vez le hemos enseñado a los jóvenes que todo lo que piden se les puede dar, que apenas abren su boca y entonces tal vez les damos, pero no les enseñamos que la vida cuesta, que a veces las cosas se dan y a veces las cosas no se dan, que a veces salen bien pero a veces no salen bien, que a veces se tiene dinero pero a veces no se tiene, que a veces hay para comer rico, a veces no hay para comer rico, que a veces te puedo comprar zapatos pero a veces no te puedo comprar zapatos, que a veces te puedo comprar de marca pero otros no, te toca un marca Gato o lo que sea porque no hay. Pero entonces muchos padres dicen, no, lo que a mí me hizo falta, yo todo se lo voy a dar a mi hijo, que nunca le haga falta nada. Buena motivación, pero yo pienso que es grave también. Grave también. Porque cuando nuestro hijo salga a la calle a enfrentar un mundo y se dé cuenta que las cosas no son como tan hermosas, que no todo el mundo me acepta, que no todo el mundo me dice sí a lo que yo digo, entonces se va a chocar fuertemente contra la vida. Y es ahí cuando no va a aprender o no va a saber cómo administrar su vida, cómo enfrentar las circunstancias difíciles. Entonces, ¿qué debemos enseñarle a nuestros hijos? Que la vida no es fácil, que hay que trabajar, que hay que luchar, no podemos pretender evadirles el dolor. Hay que enseñarles que hay personas que le van a hacer daño, que le van a lastimar, pero que de ahí hay que salir adelante, que hay que retomar nuevas fuerzas, que en Dios está nuestra esperanza, que Él es nuestro refugio. Debemos enseñarle a nuestros hijos a que en momentos de dolor acudan a la presencia de Dios, corran a la presencia de Dios, busquen la presencia de Dios, porque es ahí donde van a encontrar nuevas fuerzas. Por eso David le decía a Salomón, guarda los preceptos de Jehová, búscale a Él, observa sus estatutos, anda en sus caminos, porque David conocía muy bien que si Salomón lo hacía, todo lo que él hiciera le iba a ser prosperado y todo lo que Salomón hiciera iba a ser bendecido. Pero los hijos tienen que verlo en nosotros. ¿Cómo actúa usted como padre cuando está en momentos difíciles? Grita, refunfuña, maldice la vida, maldice a todo el mundo, maldice el trabajo, pero yo no sé por qué me toca esto a mí, esta vida que tengo, estos hijos que no sirven para nada. Y su hijo está viendo, y está observando, y pronto va a hacer lo que ve usted. Entonces, si usted mismo no sabe cómo enfrentar las circunstancias difíciles, si usted mismo no ha sido un hombre o una mujer esforzada y valiente, si usted mismo no ha sabido cómo luchar en la vida, cómo buscar a Dios, nuestros hijos están viendo que qué hacemos nosotros en momentos de crisis económica. Ellos están viendo qué hace usted. ¿Qué hace usted? Se desespera, busca al que se le encuentre primero por delante para que lo ayude, se desespera gritando, grita a su esposa porque con la primera que se encuentra cuando está aburrido de la vida y que no tiene plata es con ella, entonces ¡pum!, le lanza todo el veneno que de pronto tiene por dentro guardado y su hijo está viendo. O usted es de los que dicen, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, Dios tiene la respuesta, Dios nos va a ayudar, tranquilos, no nos desesperemos, vamos a buscar a Dios, que Él nos va a ayudar. Su hijo está viendo también eso, y él va a seguir también sus pisadas. Lo cuarto, entender que su familia, sus hijos, son escogidos de Dios. ¿Sus hijos son qué? Diga, escogidos de Dios, apartados para Dios. Primera de Crónicas 28:6. Primera de Crónicas 28:6. Dice: y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre.
porque a este ha escogido Jehová. Sus hijos son escogidos por Dios.